Ser Minero. Y ahora rumbo a Sabero con Roberto Fernández, el director de su Museo de la Minería y de la Siderurgia. Roberto, muy buenas, encantado. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Pues fenomenal, como siempre, los lunes. Muy bien, pues vamos a seguir hablando de cultura minera, de actividades del propio museo, así que nos ponemos en tus manos y a tu disposición, Roberto. Pues sí, mira, el mes pasado hablamos en Ser Minero de la exposición Compañero Animal, que todavía se puede ver en el museo en estos meses, que está dedicada a los animales vinculados con la mina. Con su comisario, con Fernando Cuevas, que bueno, pues es historiador, compañero del Centro de Interpretación de la Minería de Barruelo de Santullán, que está en Palencia. Además, bueno, ya saben los oyentes que es un gran divulgador de la historia minera. Y en aquel programa ya adelantamos que el tema es tan amplio que íbamos a necesitar al menos un par de programas más para abordarlo. Así que estamos hoy para continuar lo empezado en enero y para hablar en este caso de los llamados animales centinela. Uh-huh. Qué bien, pues Fernando, andas por ahí, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, por Barruelo, aquí estoy. Estupendo, porque ya, bueno, venimos hablando de tiempo atrás de esa sociedad conformada por el ser humano y los animales en la mina, con algunas de sus derivadas, pues como animales de carga, como animales de compañía, también, bueno, pues contribuyendo, ¿no?, al cuidado y a la seguridad de las propias explotaciones mineras, pero en este caso vienes a hablarnos del papel de los animales, pero desde otra perspectiva. Sí, los animales centinela. ¿Y qué es un centinela? Es el encargado de dar la alarma, el que nos avisa del peligro. En la mina también había animales que nos avisaban del peligro. ¿Y cuál es el peligro en la mina? Sobre todo en las de carbón, los gases mortales. Y el animal, necesitamos un animal en el que los síntomas, los efectos fisiológicos de esos gases se manifiesten antes que en los mineros y así nos ponga en alerta. Y ese animal por excelencia en las minas de carbón, le conocemos todos, fue el canario. Y del peligro que nos avisa es de un gas, que aquí hay muchas equivocaciones y que es bueno ponernos de acuerdo. No es el grisú, es del monóxido de carbono. Y gracias a los canarios, pues se evitaron muchas muertes y merecieron en esta exposición que se reconozca su historia, y sobre todo que se cuente bien, que llevamos contándola mal mucho tiempo. Uh-huh. Y bueno, has vinculado a estos canarios, sobre todo a estos jilgueros en algunos sitios, con los gases. Así, muy rápido, Fernando, para nuestros oyentes, ¿cuáles son los principales gases que nos encontramos en la mina y qué efectos o qué riesgos pueden tener para los mineros? Los principales gases son el grisú, que es el metano, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, son los principales. Algunos son asfixiantes, otros son explosivos, pero se pensaba que por la asfixia, que también es el grisú, se utilizaban los canarios. Pero para detectar el grisú teníamos las lámparas de seguridad, teníamos otras cosas. Y en realidad el canario era para detectar el más peligroso de los gases cuando aparece el monóxido, la muerte silenciosa. No tiene color, no tiene olor y con muy poca proporción nos envenena, no nos asfixia, nos mata, se llama por anoxia. No deja que llegue oxígeno a las células. La hemoglobina, en vez de cargarse de oxígeno, se carga de monóxido y rápidamente muere el minero. Por eso necesitábamos un animal que le afectase un poco antes el monóxido para avisarnos de que estábamos en una zona de peligro. ¿Y por qué se eligió entre todos los animales que nos podemos imaginar a los pajarillos, ¿no?, en este caso a los canarios? Sí, se utilizaron otros pájaros pequeños donde no había canarios, pero ¿qué ha pasado en la historia? Es el canario sobre todo porque el que más estudió esto fue un escocés, John Scott Haldane, que hizo sus experimentos ya en 1896, cuando hizo un informe, en el 1912 en los laboratorios de minas, o en 1921, que ya estaba en una universidad. Y aparte de más cosas, esto de la descompresión en el agua cuando van subiendo los buzos, pues hizo una serie de experimentos, primero también a la vez con ratones blancos y con canarios, y al final vio que el animal que mejor nos podía prevenir con más seguridad era el canario. ¿Y por qué eligieron el canario? ¿Por qué un ave pequeña? Por varias cuestiones fisiológicas.
Una es por su metabolismo basal, que es más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que es una palabra. Pues que crece más rápido y que necesita más oxígeno en las células, más rápido. Entonces, las aves tienen un sistema respiratorio adaptado a esas características. Es distinto del nuestro. Tiene sacos aéreos, bolsas reservorio donde deja oxígeno, de tal manera que siempre, cuando aspira y cuando inspira, siempre le está llegando la atmósfera exterior a los pulmones, con lo cual siempre está expuesto a los efectos. Uh-huh. Y el otro día hablábamos, Fernando, cuando hablábamos de las mulas, por ejemplo, hablábamos de que estaban siempre, inseparables, ¿no? De las mulas siempre estaban los caballistas, y inseparables también de los canarios, podemos decir, o hablar de los miembros de la Brigada de Salvamento, ¿no? Claro, para eso hay que volver a hablar otro poco del monóxido. Cómo se manifiesta en la mina, cómo se crea. El monóxido aparece en la mina cuando ha habido un accidente, una explosión. Se quema, no hay suficiente oxígeno se produce una combustión incompleta y eso genera el monóxido de carbono. Entonces el monóxido de carbono estaba cuando había explosiones. ¿Quién iba a salvar a los de las explosiones? Las brigadas de salvamento. Las brigadas de salvamento son unos mineros experimentados con equipo y conocimientos que van a salvar a las explosiones, pero son los que se encuentran con el monóxido. Por eso se tiene la creencia de que estaban en las galerías. No, eran las brigadas de salvamento los que entraban con monóxido, con canarios, porque eran los que se podían encontrar el monóxido. Y por eso también les cuidaban ellos. Uh-huh. O sea, que eran un poco los cuidadores de los canarios, los que los atendían, los que hacían en la mina, ¿no? Y el otro día también hablábamos de la desaparición, ¿no?, de las mulas con la mecanización, ¿no?, de los trabajos de arrastre del interior. ¿Sucedió algo parecido con los canarios? ¿Cuándo desaparecieron? ¿Hasta cuándo se usaron? Bueno, los canarios se utilizaron desde principios del siglo hasta 1980, o sea, es un método antiguo pero que tuvo continuidad. Es muy simple pero era efectivo y barato. Se sustituyó con los detectores modernos, como pasa siempre. Primero los tubos colorímetros que nos avisaban no solamente del monóxido, sino de otros gases, los metanómetros, sistemas modernos que hay ahora que te controlan la atmósfera en toda la galería y a un tanto por ciento, al 3%, lo que esté estipulado, ya empiezan a avisar de que hay que salir, pero hasta 1980 hubo canarios en las minas de carbón. Y algunos canarios iban en unas jaulas muy curiosas, ¿no?, de las que hay un par de ellas que yo conozco en España, una en nuestro museo, que es el resucitador de canarios, ¿no? ¿Cómo funcionaba esta jaula tan peculiar, el revividor, o llamado también la jaula de Haldan, por el escocés del que hemos hablado. Pues al principio entraban con jaulas normales, pero luego ya empezaron a crear una jaula especial de duraluminio con las cristales de mica, y arriba tenía una especie de bombona de oxígeno. Cuando entraban con el canario dejaban abierta una puerta para que entrase la atmósfera minera. Si había monóxido le afectaba al canario, caía, pero para que el pobre canario no se muriese lo volvían a cerrar y daban a la válvula del oxígeno. Por eso también se llaman revividores, porque les volvían a hacer revivir. Y hay muy pocas piezas, y una de ellas es de la Brigada de Salvamento de las Minas de Sabero, y la tenéis expuesta allí, está en la exposición nuestra y permanentemente en el Museo de Sabero. Uh-huh. ¿Algún otro animal centinela, aparte de la estrella, estoy invitada, que es el canario? Hay uno que no es que metiesen, pero que también ha dado mucha literatura, que son los roedores. Todos los niños decían, si tú veías salir a la rata corriendo, mejor que salgas detrás. Y se supone que era más para el dióxido de carbono, que es un gas que tiene más densidad que el aire y se acumula en las partes bajas de las galerías, que es donde estarían las ratas, y entonces se supone que les afectaría antes y salieron. Bueno, entre si es cierto o no es cierto, lo que sí es verdad es que en Chile se les dedicaba un día en las minas de Chile, el 28 de agosto, el día de San Agustín, y según Oreste Paz, el seudónimo de César Octavio Müller, ese día en muchas minas no se trabajaba.
Bueno, Roberto, Fernando es como una enciclopedia, da gusto escucharle. Sí, y sobre todo, bueno, pues poner en valor, ¿no?, ciertas cosas como estos pequeños pajaritos que tantas vidas contribuyeron a salvar, y bueno, que Fernando se ha detenido hoy en contarnos por qué y cómo era nuestra labor de los animales centinela. Fernando Cuevas, agradecidos como siempre por tu conversación, un fuerte abrazo. Yo siempre encantado de estar con vosotros. Gracias también a Roberto Fernández, hasta la semana que viene. Hasta el próximo lunes.